carros blindados, helicópteros de combate, soldados en formación con rifles de asalto. Podría ser un escenario de combate en el Medio Oriente, o una gran escena de batalla en una película de guerra filmada en Hollywood. Sin embargo, todo esto y mucho más se vio en las calles del estado mexicano de Nayarit durante lo que fue la cacería del peligroso M3. De bajo perfil, el nombre de este narco quizás no sea de los más conocidos, pero su importancia reveló que manejó como nadie el arma más poderosa de todo criminal, la discreción. Eric Joel del Toro López, alias el M3, se movió en las sombras, pero su voz ordenó la muerte de decenas o cientos de personas en Nayarit. En su territorio nada sucedía sin su autorización y fue uno de los hombres de confianza del Mencho Oseguera Cervantes, el gran jefe y líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Hoy en día, quizás la organización criminal más poderosa del mundo. Armado hasta los dientes, inteligente, temible y leal, dar con su captura se convirtió en una quimera que requirió de la cooperación de distintas fuerzas gubernamentales de México. Juntas ejecutaron un mega operativo que transformó por un día la paradisíaca Nayarit en un escenario de guerra. Estos fueron los caminos bifurcados para dar con la captura de uno de los hombres más efectivos del Mencho, el peligroso M3. Un objetivo marcado. Los orígenes del CJNG se remontan al 2007, cuando nacieron como los Mata Zetas, con la necesidad de enfrentar al poderoso brazo armado los Zetas del Cártel del Golfo. Sin embargo, con la separación y posterior guerra de estos grupos que supieron ser aliados, la organización de los Mata Zetas buscó nuevos horizontes en busca de independencia. Es por estos tiempos que surgió el nombre de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, poderoso líder del escuadrón de asesinos del hoy extinto Cártel del Milenio. Aunque los Mata Zetas fueron financiados y patrocinados tanto por el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Milenio, en 2010 el Mencho fue enviado para operar en Guadalajara, donde alcanzó tanto poder y respeto que independizó a su grupo armado y lo renombró. Así, nació el Cártel Jalisco Nueva Generación. Con el liderazgo del Mencho, el CJNG se convirtió en una de las organizaciones criminales más poderosas de México y del mundo. No tardó en ganarse más enemigos, aquellos que habían sido sus patrocinadores en un principio y disputó sangrientos enfrentamientos territoriales con el otro poderoso mexicano, el Cártel de Sinaloa. Su presencia en todo el país se ganó con una organización militar efectiva y contundente, quedándose con las plazas importantes para el tráfico de sustancias ilegales y la trata de personas. En cada territorio, el liderazgo recaía en un jefe de plaza y un jefe de sicarios que recibían órdenes directas de Nemesio Oseguera Cervantes, el señor Mencho. El estado de Nayarit, famoso por la belleza de sus paisajes turísticos y sus playas paradisíacas, se convirtió en una plaza de vital importancia al estar en medio de los dos estados más beligerantes por el narcotráfico, Sinaloa y Jalisco. Como un demonio, un hombre se apoderó de Nayarit, que desde las sombras ejerció un control total luego de enfrentar y eliminar las distintas facciones que operaban en el estado turístico. Este hombre fue Eric Joel del Toro López, el M3. Y nuestro protagonista de hoy. De día, era un amoroso padre que compartía fotos con su familia y sus hijas, un hombre común y corriente. Pero lo que no se veía en las redes sociales era su verdadero oficio, basado en la muerte y el crimen. Por sus decisiones pasaron a otra vida centenares de personas. Su fiereza y frialdad lo posicionaron como uno de los líderes más eficaces del Cártel Jalisco Nueva Generación. Por eso, las autoridades mexicanas no tardaron en posar sus ojos en él para dar un golpe directo a la organización del señor Mencho. Por el control de Nayarit. El estado de Nayarit es una pieza clave del mapa del narcotráfico, tanto por su ubicación geográfica como por su pujanza económica gracias a la actividad turística. Aunque por mucho tiempo la zona se mantuvo alejada de los grandes enfrentamientos, expertos en el tema señalan que esto cambió en 2011 durante la gobernación de Roberto Sandoval Castañeda. De hecho, el exgobernador y político enfrentó una orden de captura en su contra emitida por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por sus supuestos vínculos con el CJNG a través de desvío de fondos y lavado de dinero. Si estuvo o no en la nómina de Nemesio Oseguera Cervantes, habrá que probarlo. Pero sin dudas hace poco más de una década que Nayarit se convirtió en un estado controlado por el Cártel Jalisco Nueva Generación. Claro que debió disputar el territorio contra el Cártel de Sinaloa y el Cártel de los Beltrán Leiva, pero en dichos enfrentamientos salió airosa la organización comandada por el señor Mencho, asentándose en el paradisíaco Nayarit. Así,
estableciendo un control absoluto para el trasiego de químicos y sustancias ilegales con la construcción de laboratorios para la fabricación de drogas sintéticas como el cristal o el éxtasis, metanfetaminas muy adictivas con una gran demanda en Estados Unidos y Europa, pero también por los turistas en busca de fiesta y descontrol. Uno de los primeros jefes de Nayarit fue Audías Flores Silva, conocido como el Jardinero. Hombre de extrema confianza del Mencho que llegó a ser su jefe de seguridad, pero con su captura en julio de 2016, el CJNG debió barajar y repartir de nuevo. Una plaza sin jefe era una invitación para que los rivales metieran sus narices, por lo se recurrió a José Luis Gutiérrez Ochoa, alias el Tolino el 77. Se destacó como un eficaz operador del cártel en Puerto Vallarta, Jalisco, por lo que la distancia no fue un impedimento para cumplir como jefe provisorio en el estado por elección del turismo. Sin embargo, en abril de 2018 fue apresado por la Procuraduría General de la República en Bahía Bandera, Nayarit. Otra vez, sin una cabeza estable para tomar el control del estado, los tiburones olieron la oportunidad de sacar un bocado, y por qué no, quedarse con el premio completo. No obstante, rápido y sabiendo de la importante de la estabilidad, el Mencho designó como jefe de la plaza de Nayarit a Eric Joel del Toro López, el M3, un temido sicario que demostró mucha inteligencia en sus operativos. Y, por el respeto infundido entre los hombres, fue el indicado para tomar las riendas del Estado. No fueron años fáciles porque por el control de Nayarit tuvo que enfrentar a muerte a los enemigos del CJNG, quizás, el cártel con más enemigos de México. Por el territorio pasaron comandos del cártel de Sinaloa, principalmente, como el operativo MZ, un grupo de 20 sicarios fuertemente armados que en 2020 irrumpieron en Nayarit aniquilando a los hombres del Mencho y amenazando al mismo con narcomantas. La excusa fue que los sicarios del CJNG desaparecieron y ejecutaron civiles que fueron allí para protegerlos. Aunque el operativo MZ fue repelido, no fue el último intento de cárteles rivales en disputar el control de Nayarit al Mencho, pues hubo mucha presencia de la familia michoacana y los Bayagres. El M3 manejó Nayarit con mano firme y ordenó decenas y cientos de ejecuciones. Nadie más discutió el control de la zona. El perfil bajo le permitió al M3 escapar por algún tiempo del radar de las autoridades mexicanas, pero cuando los cuerpos sin vida de sus enemigos comenzaron a acumularse, una ardua investigación puso nombre y rostro al culpable de todo eso, Eric Joel del Toro López. Cazando al M3. El 20 de marzo de 2021 se inició el operativo para dar con el M3. La importancia del objetivo requirió de las mejores fuerzas de la Secretaría de Defensa Nacional, más comúnmente llamada la Sedena, que solicitó el apoyo de la Guardia Nacional. Así, estas fuerzas conjuntas ingresaron de manera ordenada y en formación por la conocida Riviera Nayarita hacia Rincón de Guayabitos, en el municipio de Compostela. En pleno proceso, un grupo armado del CJNG los interceptó en la carretera y comenzó la refriega. Turistas y locales se refugiaron dentro de los automóviles. La ruta permaneció cerrada por horas debido a estos enfrentamientos armados. Los videos grabados por los celulares de los civiles presentes inundaron las redes sociales. La zozobra de un escenario de guerra fue impactante, por lo que los primeros informes hablaron de combates entre cárteles. Esto se debió al hermetismo con el que se desplegó el operativo. Las autoridades no quisieron que se filtrase información por lo que pasaron horas hasta que se supo que se trataba de fuerzas combinadas del Sedena y la Guardia Nacional. El miedo de que los medios de comunicación fuesen cooptados por el poder del CJNG llevó al secreto del operativo y quizás a su posterior éxito. Mientras sus hombres se debatían a fuego y bala contra las Fuerzas Armadas mexicanas, Eric del Toro López se encontraba en las hermosas playas de Rincón de Guayabitos. Sus días de descanso fueron dejados de lado y se puso en marcha con sus armas y sus hombres de confianza. Entraron a su territorio y debía demostrar quién era el mandamás de Nayarit. Organizó sus fuerzas y mandó refuerzos a la carretera para enfrentar al Sedena y la Guardia Nacional. Pero no contó con la tremenda preparación de los soldados mexicanos, con chalecos antibalas, carros de combate armados y armas de fuego de calibre 5.56, el armamento estándar de los ejércitos de la OTAN. Poco a poco los hombres del CJNG perdieron terreno y la lucha se trasladó a las playas de Rincón de Guayabitos. Civiles desde sus embarcaciones filmaban con sus celulares los combates y también la desesperación de la gente corriendo en la playa, tratando de escapar de la línea de fuego. Ese 20 de marzo, Nayarit se convirtió en una superproducción de acción de Hollywood. La diferencia era que las balas y las explosiones eran de verdad.
El M3 pronto se encontró cercado y con sus hombres siendo repelidos por las carreteras, las playas y las calles. Poco a poco se quedó sin refuerzos, mientras que las fuerzas gubernamentales recibieron apoyos inmediatos y bien preparados de la policía municipal y estatal. Incluso, de sujetos armados que muchos señalaron que eran buenos vecinos, otros de autodefensas, aunque no faltaron quienes apuntaron contra los grupos criminales relegados por el CJNG, que vieron la oportunidad para aprovecharse y consolidar nuevas posiciones en la disputa por el territorio. Para completar la muestra de poder, Sedena y la Guardia Nacional recurrieron a helicópteros de guerra Black Hawk, cuyas armas de fuego son devastadoras y capaces de reducir a escombros cualquier casa segura y convertir en una verdadera lata de hojalata los carros blindados del jefe de plaza de Nayarit. El M3, acostumbrado a ser el cazador, el juez para decidir la vida y la muerte en el estado de Nayarit, en pocas horas se sintió una presa. Pero, cuando se acorrala a un león, este mostrará las garras. Por cielo y tierra, Del Toro López resistió con sus hombres de confianza. Las imágenes de la batalla de Rincón de Guayabitos conmocionaron a la nación entera. Los titulares solo atinaron a especular sobre el objetivo de la Guardia Nacional y Sedena, pero por el despliegue militar, se relamieron con un gran nombre para las primeras planas. El avance de los militares mexicanos fue un rayo fulminante para los soldados del cártel Jalisco Nueva Generación, por lo que la huida se convirtió en un plan obligado. Como se dice, soldado que huye sirve para otra guerra. Aunque para muchos, esto no se cumplió. A pesar de los duros enfrentamientos, las autoridades mexicanas no lograban vencer la resistencia del cártel y mucho menos dar con el M3. Además, ninguno de los heridos y capturados del CJNG se dio para entregar a su jefe. Sin embargo, a altas horas de la tarde uno de los comandos militares de Sedena se topó con un fuerte convoy armado en la carretera Federal 200, a la altura del crucero de los Ayala, una de las zonas más turísticas de Nayarit. Desde el convoy respondieron con una ferocidad única, con disparos de ametralladoras y hasta granadas de fragmentación. Se trataba de la escolta personal del M3. Con las autoridades pisándole los talones, el M3 y sus hombres se trasladaron a una casa de seguridad en Punta Mita. Allí resistieron todo lo que pudieron. Intentaron convertir esa pequeña península en una fortaleza. Pero el afán en pos de lograr el objetivo de Sedena fue temerario y brutal. Eric Del Toro López resistió con sus 3 hombres de más confianza, rodeados por las Fuerzas Armadas de Sedena, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Municipal. No había escapatoria. Dentro de la casa de Punta Mita las autoridades requisaron 5 armas largas de guerra, 3 de ellas equipadas con lanzagranadas, un arma corta tipo Beretta, cargadores, municiones y un bazooka soviética RPG-7. En un video que se difundió por redes sociales, los agentes mexicanos interrogan a Eric Joel Del Toro López. En su rostro se lee el cansancio de lo que fue un día de guerra. Sus ojos revelan el peso de la derrota. Ante las preguntas de los efectivos, confirmó ser el M3 y trabajar para el cártel Jalisco Nueva Generación del señor Mencho Oseguera Cervantes. Sin embargo, eludió ser un hombre de alto rango y se refirió a sí mismo como un simple sicario. El soldado que lo filmó, insistió y preguntó si era jefe de sicarios, pero tajante, cansado y derrotado, el M3 no se corrigió. Todos sabían que se trataba de nada más y nada menos que el jefe de la plaza de Nayarit. Sin embargo, el intento de mostrarse como un miembro de bajo rango no sirvió de nada para Del Toro López. La posterior investigación de las autoridades especializadas en crimen organizado lo señalaron y procesaron como el jefe de plaza de Nayarit, operando para el CJNG del Mencho Oseguera Cervantes. Procesado junto a Raúl del Corona Padilla y Felipe Mondragón Díaz, sus hombres de confianza, los que resistieron hasta el último minuto en la casa de seguridad, recibió por parte del juez del caso una medida cautelar de arraigo. Esto se traduce en asegurar la presencia de una persona en un determinado lugar durante el proceso legal. ¿Cuántos años le fueron aplicados en su condena? ¿Dónde fue designado para cumplir su tiempo tras las rejas? Esas son las incógnitas que al día de hoy rondan sobre el nombre del M3. ¿Intentaron o intentan convertirlo en informante y eso explica el hermetismo en torno a él? Son solo especulaciones. Lo que sí se sabe es que la captura del M3 fue un golpe duro para el cártel Jalisco Nueva Generación, empujado a una nueva reorganización para controlar el territorio. Y, aunque muchos pueden suponer que Nayarit fue liberado del peligro, la realidad está lejos de una calma aparente. Como la mitológica hidra, al cortar una cabeza crecen 2 o 3 más, y es lo que ocurrió en el estado costero.
Distintas organizaciones aprovecharon para disputar Nayarit y controlar el trasiego de drogas como el cristal y las metanfetaminas, pero no contaron con el poder del cártel Jalisco Nueva Generación. Si algo destacó de la carrera del Mencho fue cómo organizó a sus tropas, dotándolas de armamento pesado y ligero a la altura de cualquier ejército profesional. Con el avance firme en la zona del cártel de Sinaloa, en 2024 surgió una nueva organización criminal que plantó cara con un armamento letal y sicarios altamente entrenados por los temibles caiviles, los comandos militares de élite del Ejército Profesional de Guatemala. Estos nuevos criminales se denominaron como el Cártel de Chiapas y Guatemala. Pero no se tardó en saber que detrás de los mismos estaba la financiación del señor Mencho Oseguera Cervantes. La lucha por plazas fuertes y pedazos de territorios que inclinen la balanza del poder en México siguen a la orden del día. Cárteles y fuerzas armadas convierten las calles en escenas de guerra, como ocurrió en Nayarit en una disputa que no parece acabar nunca. Mientras tanto, los señores de la guerra designan a sus jefes de plaza y sus jefes de sicarios, porque con muertos y dinero es que se gana el verdadero poder. Cueste lo que cueste. Aquel 20 de marzo de 2021 fue inolvidable para la población de Rincón de Guayabitos, en Nayarit. Inolvidable y terrorífica. Un paisaje de ensueño, playas hermosas, lugar turístico por excelencia, elegido para descansar y disfrutar, por unas horas se convirtió en un escenario de guerra. Todo por dar con un hombre, un objetivo demasiado importante para la Sedena y la Guardia Nacional. Un botín de guerra indispensable para golpear duro al cártel Jalisco Nueva Generación del Mencho Oseguera Cervantes. Y aunque el nombre de Eric Joel del Toro López pasó desapercibido para muchos, el despliegue militar puso en foco al líder finalmente apresado. Un verdadero jefe de plaza con la ley principal del criminal, el bajo perfil para pasar desapercibido. Y vaya que lo demostró plantando cara a los efectivos mexicanos, disputando palmo a palmo Nayarit y resistiendo con garras y dientes en una casa de seguridad. Finalmente, su captura fue una muestra de lo dura y lenta que es una guerra que parece nunca acabar. Encerrado el M3, el Mencho Oseguera Cervantes no permitirá que se le arrebate la plaza de Nayarit. Nuevas fuerzas pondrán su ley en el estado turístico en nombre suyo y del cártel Jalisco Nueva Generación.